ahora sí, la clase de hoy sí va a estar siendo grabada, como siempre. Les compartiré el link tan pronto lo tengamos. Les recuerdo que las clases que no se están grabando son las partes que no se graban de las clases, o si no se graba una clase es porque se están presentando proyectos, y esas estoy guardando la debida secrecía porque tal vez algunos de ustedes planean publicar o presentar en congresos los resultados de sus trabajos. Entonces esas no se graban, pero estas sí. ¿Ok? ¿Ya ven mi pantalla? Ya, doctora, ya se ve. Sí, doctora. Muy bien, perfecto. Pues entonces el día de hoy nos vamos a dedicar a ver un poquito de modelos complejos y de algunas de las herramientas que hemos usado precisamente para estudiar series de tiempo fisiológicas que en realidad están sustentadas en modelos. Entonces, también se me pasó compartirles estos links de cómo pueden calcular transformada de Fourier en MATLAB y en Excel para aquellos que más bien pues, siguen usando más Excel que otra cosa. Aquí hay links para hacerlo. Se los mando terminando la clase de todas formas, ¿no? La frase de hoy es de Greta Thunberg, esta niña activista. El cambio climático es la crisis más importante que ha enfrentado la humanidad jamás. Quiero que escuchen a los científicos y quiero que se unan detrás de la ciencia. Y luego quiero que actúen. Entonces, nos echó la bolita y nos echó todo el trabajo fuerte que se debe de hacer y que realmente es lo correcto, ¿no? La ciencia es la que debe de liderar estos problemas complejos que enfrenta la humanidad. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Pues ya me sé la respuesta de los médicos de cuánto es 2 más 2. Tras sacar la calculadora en línea y seleccionar las unidades reportadas por el laboratorio del hospital, consulta la guideline más reciente de la Asociación Médica Matemática Estadounidense y exclama: 4, nivel de evidencia E, recomendación de experto. Bueno, obviamente hemos visto otras cosas además de esto. Hemos visto series de tiempo, hemos visto que las series de tiempo simplemente es cualquier señal que nosotros podamos registrar por un aparato como función del tiempo, y las series de tiempo presentan varias cosas. Primero, si yo observo una serie de tiempo como esta, que es nada más la cantidad de energía consumida como función del tiempo en Australia, lo que vemos es que esta serie tiene una tendencia que ha sido creciente a lo largo de los últimos 50 años. Además de esta tendencia creciente que observamos de todos estos datos, los datos muestran una periodicidad. Cada año hay mayor consumo en invierno y menor consumo en primavera en Australia por el frío. Este componente es un componente que se llama estacional, que tiene que ver con las periodicidades en el sistema. Y si sumamos la componente de tendencia más la componente de periodicidad, lo que encontramos, y se lo restamos a los datos observados, lo que vamos a encontrar, lo que resta, son las fluctuaciones de la señal. Esto se conoce en la literatura como la componente aleatoria, pero también se conoce mucho como los ruidos asociados del sistema. Entonces tenemos tendencias, periodicidades y fluctuaciones en cualquier señal que estamos observando. Luego nos pusimos a analizar señales. Bueno, ahora lo que queremos encontrar son parámetros que caractericen a la señal y que nos permitan comparar diversas series de tiempo fisiológicas primordialmente, porque esa es la idea de este curso, comparar señales que vienen de sistemas fisiológicos. Y entonces comparamos histogramas. Entonces aquí lo que hacemos para trazar el histograma simplemente es contar cuántas veces aparece un valor fijo o un rango de valores dentro de la serie que estamos analizando, y entonces con eso podemos trazar gráficas como las que se muestran aquí. Aquí estoy superponiendo los histogramas de todos los sujetos que yo tengo de control, que son 30 sujetos de control, jóvenes sanos, 30 sujetos que fueron diagnosticados recientemente con diabetes mellitus, y estos son 30 sujetos que tienen diabetes avanzada, más de 10 años
de tener la enfermedad. Y aquí los estoy viendo los histogramas de las series de tiempo de intervalo entre pulsos cardíacos que se toman cada que hay un pulso cardíaco. Este intervalo entre pulsos cardíacos cuando están acostados en clinostatismo, cuando el sujeto está parado en ortostatismo y cuando está respirando rítmicamente a 0.1 Hz. Y bueno, lo que ya hemos visto a lo largo de todas estas sesiones es que cuando el sujeto está en clinostatismo, lo que tiene es un histograma que tiene colas largas, que no es simétrico, que es más bien platicúrtico y no tiene una distribución gaussiana. O sea, si yo le tratara de ajustar una gaussiana a estos datos, no se las puedo ajustar, no es una distribución normalizada. Conforme el sujeto enferma, la distribución se vuelve más simétrica, más leptocúrtica y en realidad pasa por volverse un poco más gaussiana. Esto lo que quiere decir es que el sujeto está teniendo un ritmo cardíaco cada vez más rígido, como cada vez es más rígido, más robusto, más cercano a un valor fijo y manteniendo ese valor, pierde la capacidad de adaptación que nosotros consideramos que es clave de la homeostasis. Homeostasis quiere decir este balance entre ser azaroso y ser robusto, esta balance de poderte adaptar a los cambios del entorno, pero tener parámetros dentro de ciertos rangos fijos que te establecen la salud del individuo. Entonces, al enfermar, perdemos variabilidad, perdemos asimetría, o sea, la distribución se vuelve más simétrica. Lo mismo pasa al estar de pie. Y cuando estamos respirando rítmicamente, lo que pasa es que la distribución cuando estamos respirando rítmicamente es una distribución que está modulada por una señal periódica. Y al estar modulada por una señal periódica se repite continuamente y entonces si nosotros observamos el histograma sería prácticamente de una distribución uniforme. Lo que vemos es una distribución muy, muy platicúrtica, con una dispersión enorme y que además también es bastante asimétrica. Y conforme el sujeto enferma, lo que pasa es que ya no puede modular este acoplamiento cardiorrespiratorio, se pierde. Siempre estamos pensando que el sistema no son partes individuales que funcionan sin conexiones, sino que en realidad todo el sistema humano está formado por una red intrincada en que hay correlaciones entre todas las señales y las correlaciones de todas las señales, precisamente estas correlaciones del sistema son las que determinan este estado de salud. Entonces, lo que estamos viendo es que al enfermar, efectivamente el corazón se vuelve mucho más rígido y además pierde este acoplamiento cardiorrespiratorio. También vimos que el tamaño de estos histogramas podemos cuantificarlo con números y se cuantifica con los momentos estadísticos. El valor promedio que me dice dónde está el centro de la distribución, la desviación estándar que me habla de cuál es el ancho de mi distribución, el sesgo de la distribución que me dice si la distribución está con colas largas hacia la izquierda o colas largas hacia la derecha. Y también, bueno, si tenemos pocos datos, tal vez es mejor para calcular qué tanto sesgo tiene mi distribución, qué tan asimétrica es, comparar dónde está el promedio, la mediana y la moda, si están en este orden, o sea, primero aparece el promedio, luego la mediana y luego la moda, quiere decir que tenemos un sesgo negativo. Y si tenemos moda, mediana y luego el promedio, quiere decir que tenemos un sesgo positivo. Y las distribuciones leptocúrticas podemos considerarlas como aquellas que tienen una curvatura mucho mayor que la de la gaussiana. La gaussiana es lo que se conoce como una distribución mesocúrtica o normal, y una platicúrtica estaría todo aplanado, más tendiendo a una distribución de tipo uniforme. ¿Ok? Y bueno, nosotros en 2016 con el grupo del doctor Estañol propusimos también nuestro grupo
que podíamos generar una métrica de este espacio de momentos estadísticos. En realidad lo que queremos saber es qué tan alejado está de una distribución gaussiana, pero también queremos saber qué tan ancha está la distribución. Entonces, para ello definimos esta cantidad, este parámetro, que me dice cómo están distribuidos todos los momentos estadísticos. Pensemos que aquí tenemos unos ejes cartesianos en los que en uno de los ejes ponemos cuál es el valor de la desviación estándar entre el promedio, lo que se conoce como coeficiente de variación. Entonces, este eje es el coeficiente de variación de mis datos. Este eje de aquí es el sesgo de mis datos y el eje Z lo pongo como la kurtosis de mis datos. Si hago eso, puedo definir una recta. Esta recta precisamente me dice el tamaño de la distribución y me dice, y es una medida de qué tan cercano estoy a ser gaussiano o no gaussiano. Si el sesgo es 0 y la kurtosis es 0 para un caso de una gaussiana, entonces alfa no sería más que el inverso del coeficiente de variación, sería el promedio entre sigma. Entonces es una métrica que me permite determinar qué tanto me estoy alejando precisamente de gaussianidad. Y hemos probado en diversos artículos que esta es una métrica muy, muy útil y además es facilísima de calcular. Entonces les recomiendo a todos que también en sus datos usen esta métrica, van a ver que les va a dar información que puede ser de utilidad para las preguntas que ustedes están haciendo. ¿Ok? Entonces, también vimos la función de autocorrelación. Entonces, aquí les estoy mostrando funciones de autocorrelación de un sujeto típico. Arriba son el intervalo entre pulsos cardíacos y aquí abajo es la autocorrelación de presiones. Estos son los datos tal cual y esta es la función de autocorrelación. Y esto es cuando estamos en posición supina, acostados. Y entonces lo que nosotros estamos viendo es que simplemente la función de autocorrelación decae muy, muy lentamente. O sea, nos parecemos mucho a los pulsos anteriores, pero nunca se repiten estos pulsos. O sea, no hay ninguna periodicidad involucrada. Cuando nosotros nos paramos, aquí lo que estamos observando precisamente es que se vuelve más lento la forma de caída de la función de autocorrelación, pero el más interesante es la de respiración rítmica a 0.1 Hz. Esta es la gráfica que les decía del acoplamiento cardiorrespiratorio. Este de aquí es el ritmo cardíaco. El sujeto está respirando rítmicamente a 0.1 Hz. Entonces, la función de respiración, por supuesto, es una función cosenoidal de 0.1 Hz de periodo. Y lo que estamos viendo en la función del cómo se ve el ritmo cardíaco es precisamente que va a oscilar a 0.1 Hz. Esto es lo bonito del acoplamiento cardiorrespiratorio, que si nosotros nos encontráramos totalmente sanos, sin ninguna otra comorbilidad, el acoplamiento cardiorrespiratorio es perfecto. O sea, realmente el ritmo cardíaco es modulado totalmente por una función cosenoidal de la misma frecuencia. ¿Y qué pasa cuando yo calculo la función de autocorrelación de esta señal periódica? Pues efectivamente que voy a ver algo que va a ser periódico, va a decaer, pero ahora ya no va a decaer como estaba decayendo en las otras situaciones linealmente, nada más, sino que va a estar oscilando alrededor de esta tendencia decreciente que tiene la señal. Entonces los puntos vuelven a parecerse muchísimo al periodo justo anterior. Y si ustedes observan, precisamente la distancia entre estos máximos es 0.1 Hz. Entonces, la función de autocorrelación también me permite determinar la periodicidad de esta señal. Luego vimos diagramas de Poincaré, que lo único que hacemos es trazar los datos contra los datos originales y luego trazar la elipse del 90% de los datos. En esta elipse, el eje menor de la elipse, que se conoce como SD1 en la literatura, nos habla de la respuesta simpática del sistema, y el SD2 nos habla en realidad de las correlaciones de corto alcance del sistema, y SD2 nos habla de las correlaciones
de largo alcance del sistema y en particular si lo que estamos analizando es ritmo cardíaco, nos está hablando del balance simpático vagal del sistema. ¿Ok? Si tenemos una señal que es un reloj suizo, lo que vamos a tener es que todos los puntos van a estar colapsados sobre la línea 45 grados. Y si lo que tenemos es una distribución que es totalmente aleatoria, que no tiene ninguna correlación un punto con lo que pasó en el punto anterior, vamos a tener una linda circunferencia. Y justamente lo que nosotros decimos es que salud es esto, es no ser totalmente una línea recta, pero no ser un círculo, es encontrarnos en el justo intermedio entre ellos, entonces es ser una linda elipse. Y por supuesto también vimos la transformada de Fourier, vimos que en los cálculos lo que se emplea normalmente es lo que se llama transformada de Fourier rápida, y la transformada de Fourier lo que me permite es conocer el contenido de frecuencias que hay en mi señal, o saber qué frecuencias hay involucradas. Por ejemplo, si yo tomara la transformada de Fourier de este ritmo respiratorio a 0.1 Hz, lo que vería sería un pico enorme justo a la frecuencia de 0.1 Hz y luego pequeñas oscilaciones alrededor. Vimos que la transformada de Fourier tiene dos componentes, la parte real y la parte imaginaria, o lo que hemos visto hasta ahorita en las gráficas que han ustedes mismos presentado, que es la densidad espectral de potencia, que no es más que el cuadrado de la transformada de Fourier, entonces están viendo la magnitud, pero también pueden analizar las fases de la transformada de Fourier. Entonces, en el análisis espectral de series de tiempo, nuestro grupo ha propuesto dos parámetros para medirlas. Uno de ellos que tiene que ver con, ahora nuevamente, yo soy, estoy echada a perder, soy física, entonces todas las señales las quiero trazar en ejes cartesianos. Entonces, si en esta dirección trazan la componente de bajas frecuencias, por ejemplo, del ritmo cardíaco, y en este eje trazan la componente de altas frecuencias, ustedes lo que se van a fijar, lo que van a observar es que para distintos sujetos lo que pasa es que esto está en un ramillete que está más o menos todo ubicado en la misma región del espacio. Bueno, esto lo pueden definir como lo hacen normalmente en casi todos los artículos médicos como LF entre HF, que lo que están midiendo ahí nada más es el ángulo que está formando estas cosas, o pueden definir lo que se llama el radio de frecuencias, el tamaño de bajas frecuencias al cuadrado más el tamaño de altas frecuencias al cuadrado, es decir, el radio que hay en este espacio donde un eje es el de bajas frecuencias y otro eje es el de altas frecuencias. Entonces, esta variable nosotros también hemos demostrado que tiene una gran aplicabilidad en cuestiones médicas. Y esta de aquí, que el parámetro que le llamamos nosotros beta, me mide el área bajo la curva justo cuando están respirando rítmicamente a 0.1 Hz, que tiene un pico muy notorio, entre el área total que hay en esta región. LF es el área bajo la curva en bajas frecuencias y HF es el área bajo la curva en altas frecuencias. Entonces el área total no es más que LF más HF. Por supuesto, la señal aquí la estoy graficando de 0.04 a 0.4 Hz. La señal antes de 0.04 Hz corresponde a lo que se llama very low frequency, y para que esa señal tenga significado físico y no tenga demasiado ruido generado por la adquisición de datos, tenemos que tomar muchísimos datos, tenemos que tener datos del orden de medio día o más. Si no, esta parte no tiene sentido, entonces en general es mejor simplemente graficar directamente ya desde 0.14 Hz, 0.04 Hz. Esta línea que estamos viendo aquí es la que corresponde a la división entre baja frecuencia y alta frecuencia, es a 0.15 Hz para el caso de ritmo cardíaco, y la señal de 0.15 a 0.4 Hz es lo que corresponde a la señal de alta frecuencia. Más allá de 0.4 Hz,
la señal está muy enviciada por ruidos de tipo simplemente de que la señal viene de tomar pulsos cardíacos de 1 segundo más o menos de duración entre ellos, entonces va a tener mucho ruido y realmente es señal que más vale ignorarla desde el principio y no graficarla. Entonces, la de frecuencias muy bajas y la de frecuencias muy altas, cuando es ritmo cardíaco lo que estamos estudiando, más vale la pena ignorarlas y solo quedarnos con esta región que están viendo ahorita aquí. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, les muestro las 5 posiciones de un trabajo que hicimos con el doctor Estañol. Son sujetos. Aquí lo que se analizaron fueron sujetos jóvenes, sanos, masculinos, entre 20 y 30 años. Todos eran residentillos de Indias de nutrición. Y bueno, lo que estamos viendo es la densidad espectral de potencia de estos jóvenes cuando estaban acostados en la cama con la mano en el pecho. Luego les pedíamos, después de 5 minutos de tomar su señal, que bajaran la mano. Posteriormente les decíamos que se pararan lo más rápido posible, pero sin agitarse. Y después les decíamos que volvieran a poner la mano en el pecho, otros 5 minutos de medición, y luego les pedíamos que se acostaran para que regresaran a la situación de reposo. Y entonces aquí lo que estamos viendo es el ritmo cardíaco de los sujetos, o sea, la serie de tiempo tal cual. Y abajo están ustedes viendo la densidad espectral de potencia, el cuadrado de la transformada de Fourier rápida de los datos de estos sujetos. Aquí tomamos 256 datos, que son aproximadamente 300 segundos, o sea, 5 minutos más o menos de datos que estamos observando. Y entonces lo que vemos es que cuando nosotros bajamos la mano, hay un pequeño cambio en la pendiente, pero prácticamente es la misma. O sea, realmente lo que tenemos cuando estamos acostados es que el corazón está preparado para adaptarse a los cambios del entorno, pero no tiene un ritmo fijo. Cuando nos paramos, nosotros estamos obligados a adaptarnos a los cambios del ambiente. Y entonces el ritmo cardíaco cuando nosotros estamos parados es precisamente invariante de escala. Esta línea que ven aquí es una línea que tiene pendiente -1. Entonces estamos viendo que el ajuste es bastante bueno. Y cuando nosotros regresamos a la posición original, pues regresamos a tener una pendiente prácticamente nula, quiere decir una distribución más azarosa. Entonces, la parte de invariancia de escala en el ritmo cardíaco, cuando les dicen que el ritmo cardíaco es una función 1 entre F y que es invariante de escala, es para sujetos que están parados sin ningún esfuerzo, ningún movimiento extra. Ese es el momento, esos son los 5 minutos en los cuales somos invariante de escala. Si estamos en otras posiciones, no lo somos. ¿Ok? Vimos también que hay diferentes tipos de ruido. El ruido blanco, que está asociado a una transformada de Fourier con pendiente 0, que en realidad es característico de una dinámica totalmente aleatoria o azarosa. El ruido browniano, que es el borrachito que está tratando de llegar a su casa, y entonces cada paso que da es totalmente al azar, pero depende fuertemente del paso anterior, o sea, es algo azaroso, pero altamente correlacionado. Y el ruido rosa, que es justo la medianía entre estas dos situaciones. Nosotros pensamos que los sistemas de control homeostático, en particular los seres vivos, las señales fisiológicas de preferencia van a tener una distribución tipo ruido rosa, y si no estamos yendo hacia los otros dos extremos es que estamos enfermando. Es, por ejemplo, los datos directamente del intervalo RR de ruido blanco, de ruido café y de ruido rosa, y estamos viendo precisamente el ruido blanco no tiene correlaciones, el ruido café tiene muy alta correlación y el ruido rosa que es invariante de escala. Estas son el resumen de estas gráficas para distintas pendientes de nuestros ruidos. Entonces quedamos en que 0 correspondería a ruido totalmente azaroso, ruido blanco.
menos, una pendiente de 2 correspondería a algo con ruido browniano y algo intermedio sería el ruido rosa. ¿Ok? Y aquí hasta arriba lo que tenemos es la serie de tiempo original, los datos como se ven, las distribuciones, los histogramas de las señales, las distribuciones de ruido blanco son gaussianas, eso siempre tengámoslo en mente, o sea, una distribución gaussiana, en realidad lo que está reflejando en dinámica es una dinámica azarosa. Todos los valores son de variable independiente. Si los datos escriben variables independientes, lo que tenemos son gaussianas y esto es lo que estamos viendo aquí. Si nosotros vemos el Poincaré es un círculo. Si nosotros vemos la transformada de Fourier, lo que vamos a ver va a ser precisamente una recta que va a estar dependiente cero. Todas estas fluctuaciones que ven aquí, todo este ancho que se hizo de la distribución, es porque los datos son finitos y porque observamos solamente durante un intervalo de tiempo dado, no nos pasamos y medimos con un aparato que tiene también una escala finita en el tiempo. Entonces, por eso se ve ensanchado, si no sería una recta perfecta. La pendiente 1, que es invariante de escala, se ve así como el vuelo de una mariposa. Tiene una cola larga, la línea azul clarita que ven acá atrás sería la gaussiana. Si ven, esta distribución ya no es gaussiana, ya tiene colas hacia un lado, ya no es totalmente simétrica, y tiene una distribución que ya no es totalmente mesocúrtica. Si yo veo el Poincaré de esos datos, lo que veo es precisamente una linda elipse. Si yo veo la transformada de Fourier de esos datos, el ajuste por mínimos cuadrados de esta les dará una recta que tiene una pendiente cercana a -1. Esta simplemente es otra forma de analizar los datos que vamos a ver más adelante, que se llama Singular Spectral Analysis, y SSA pues precisamente tiene la pendiente -1 de estos datos claramente. Esta cola que ven aquí tiene que ver, que es esta caída que estamos viendo de los datos o este ensanchamiento, tiene que ver con que los datos los tomamos en un intervalo de tiempo finito. Y para una distribución de tipo determinista, lo que vemos son multipolos, o sea, vemos una señal que tiene muchos modos principales y que está sobre una recta 45 grados y la pendiente de la transformada de Fourier es -2. Y más adelante vamos a ver cómo calcular este último renglón que tiene que ver con Singular Spectral Analysis. ¿Dudas hasta ahí? Yo sí, doctora. Una cosa que se me había olvidado preguntar sobre cada análisis es independiente por cada individuo que se toman los datos o se puede hacer un promedio y analizar todos juntos. Depende. Mujeres. Depende mucho de Depende. tus individuos. O sea, si te fijas, estos, por ejemplo, estos son los 30 sujetos de control. Aquí estoy tomando cada flechita que ves ahí. Corresponde a los datos de alta frecuencia y baja frecuencia de uno de los sujetos de control. Okay. Entonces, en esta muestra de 30 jóvenes sanos, si te fijas, hay una gran variabilidad. Entonces, si yo voy a tomar nada más una línea, tal vez me quedo con esta. Sí. Y ese te digo que es su valor de alta frecuencia y baja frecuencia. Entonces, sí cambiamos mucho, cambia mucho el individuo propio de día a día, pero también cambia mucho la situación entre dos individuos. No hay dos sujetos iguales. Entonces, es preferible hacer análisis generalizados, de tomar todos los sujetos y luego a partir de ellos ya sacar un promedio y sacar cosas de ellos. Aquí Pero, también los histogramas que les estaba yo mostrando son de todos. Nada más que todos están colapsados. O sea, cada curva, creo que medio se ve, ¿no? Cada línea blanca correspondería a la serie que ajusta a un grupo a un individuo, este es a otro, este es a otro, todos más o menos sigue la misma distribución, pero aquí están las 30 gráficas de los 30 sujetos que analicé. claro.
Sí. O Ok. sea, esta es una gráfica que tiene 150 datos por el, no, 30 por, no, 30 por 9. 170 valores para, en realidad se hicieron para construir esta gráfica, ¿no? No es un solo dato. Ok, está muy bien. Sí, gracias, doctora. Eso era como, o sea, un poco era como juntar todos en una misma gráfica, ¿no? Bueno, aquí se puede hacer. También algunas de las que les he mostrado de Juan Carés de los artículos, también son el colapso de todas las gráficas juntas. Sí, sí, está muy bien, ¿no? Es mucho más robusto todo el análisis así. Sí, esto te da robustez y te permite decir que lo que estás analizando no es casualidad de un solo sujeto y que tal vez el sujeto no sea control y tú hayas dicho que sí lo era, ¿no? Exacto. Le da robustez al análisis. ¿Alguien más? Sí, Doctora, yo tengo una duda. Sí, Vero. Es con relación en la densidad del poder espectral donde mostró las gráficas de respiración y frecuencia. Ahí decía que se tomaron 5 minutos del registro. Yo me Sí. preguntaba cuando he leído los artículos del grupo de ustedes, ¿cómo definir cuántos, tal vez las mediciones fueron más largas, pero cómo definir si son 5 y 10? Primero fueron a prueba y error. Queríamos tener 256 puntos. Recuerden que les dije que transformada de Fourier rápida les va a generar menos artefactos computacionales si es una potencia exacta de 2. Entonces, o tomas 2, 4, 8, 128, 256 datos, 512 sería el siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que si nosotros a nuestros sujetos les pedimos que respiren rítmicamente por más de 5 minutos, prácticamente se nos desmayan y, bueno, unos se nos desmayan y otros nos recuerdan a todo nuestro árbol genealógico. Entonces, para evitarlo, decidimos que no puedes hacer respiraciones más allá de 5 minutos, no te alcanza. Pero 128, o sea, hacer el anterior, que serían no 256 datos, sino 128 datos, son muy poquitos datos. Entonces, son muy poquitos puntos cuando yo trabajo transformada de Fourier. Y luego, si se fijan, lo que yo quiero trazar es el ajuste por mínimos cuadrados de una recta. Si tengo muy pocos puntos, esta recta va a tener una incertidumbre enorme para trazarse. Entonces, fue el compromiso entre cuánto tiempo sobrevive el sujeto haciendo una maniobra. La más pesada de las que les ponemos es respiración rítmica y cuánto es el tiempo mínimo para que al hacer el cálculo numérico funcionara. Por eso fueron 5 minutos. Perfecto, muy bien, con eso quedó bastante claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, yo tengo una duda en las gráficas de ruidos. Pues, ¿cómo hago esa distinción en la serie? O sea, ¿cómo puedo sacar esa fue? gráfica? Gracias, Vane, por la pregunta. Estas gráficas se generaron numéricamente, o sea, son datos que se generaron en la computadora, estos no son datos medidos fisiológicos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se supuso que lo que nosotros teníamos era una distribución que variaba como 1 entre F a la beta y en potencia, o sea, que en el dominio de la frecuencia la distribución era proporcional a 1 entre F a la beta. Y así se construyó cada uno de estos ruidos. Y luego lo único que hicimos fue variar el beta desde 0 hasta 2 para que tuviéramos claro. Recuerden que lo que hemos estado tratando de tener claro en la mente es cómo se ven las cosas con algo que yo ya tengo aterrizado y entiendo perfectamente. Entonces, estos ruidos que yo genero artificialmente, tengo claro que beta igual a 0 correspondería a un sistema totalmente azaroso, a lo que le llamamos ruido blanco, o sea, es un sistema
totalmente aleatorio, donde no se vuelve a repetir ningún valor, donde nada se parece a nada. Esa es una distribución. Y el otro extremo de distribuciones que estamos analizando aquí es beta igual a 2, que ¿qué corresponde? Corresponde a una distribución que es de tipo browniana, que es una distribución altamente determinista, que es altamente correlacionada, pero que no tiene, pero que fue al azar, o sea, es el borrachito dando el paso. Cada punto puede tomar cualquier valor en un círculo, pero por supuesto, el siguiente paso va a depender de dónde estoy parado. Entonces, la trayectoria que voy siguiendo, aquí lo pueden ver claramente, o sea, el valor que va a tener el punto depende del anterior, o sea, no está fuera de control del anterior, pero fue al azar, o sea, no, yo simplemente lancé una moneda hacia donde me moví. Entonces, estos son los dos extremos. Y justo entre ellos es que están los sistemas que son invariantes de escala, que son este ruido blanco. Recuerden, estos son simplemente un modelo computacional totalmente construido para ver cómo se ven las series de tiempo y luego cómo se ven las diferentes herramientas que hemos usado para analizar las series de tiempo. Entonces, en un extremo, en el extremo izquierdo, lo que ustedes están viendo, beta igual a 0, es un sistema totalmente aleatorio. En el extremo derecho están viendo un sistema determinista, pero azaroso, un ruido browniano, el borrachito caminando, la forma más fácil, caminata aleatoria. Y en medio, justo en medio, está el sistema que nosotros consideramos que representa homeostasis, que es justo el balance entre no ser totalmente determinista, pero no ser totalmente aleatorio. La justa medianía entre los dos. Y bueno, aquí estamos viendo justo eso. De este lado, la primer renglón son las series de tiempo y estamos viendo justamente a lo que es totalmente aleatorio. Ya quedamos, aleatorio quiere decir histograma gaussiano, quiere decir sesgo 0, kurtosis 0, quiere decir que en Poincaré voy a encontrar un círculo. Si yo trazo ese D1 y ese D2, la cociente entre los dos es 1 y quiere decir pendiente de 0. El ruido browniano quiere decir algo que se está oscilando, que está moviéndose alrededor de valores fijos, tiene diversos puntos en los cuales tiene diversas condiciones de estabilidad, por eso vemos que esto tiene múltiples picos, es multimodal. El Poincaré de esto es la recta 45 grados, exactamente la recta 45 grados, y esto tiene una pendiente de la transformada de Fourier de -2. Y la medianía está justo entre los dos. No eres simétrico, no eres leptocúrtico, más bien eres platicúrtico. La distribución pareciera esto del vuelo de una mariposa, si lo quieren pensar en algo bonito. Es una elipse, precisamente en Poincaré, y transformada de Fourier, lo que vamos a ver va a ser una recta con pendiente -1. ¿Ya les quedó más claro todo lo de ruidos? ¿Vania? Sí, doctora, sí, muchas gracias. Ok. Yo tengo una duda, doctora, perdón, en esa misma Claro que sí, Mireya. ¿Qué pasa con aquellos sistemas que aparentemente al calcular la densidad espectral de potencia, en la gráfica quizás se pudieran ajustar más de una pendiente? Que tienes varias dinámicas. Que en el sistema están ganando no una sola dinámica, sino que hay varias dinámicas inmiscuidas en el sistema. Entonces, por ejemplo, aquí no se ve tan claro en esta, bueno, deja ver si en la de, no, en esta no se ve tan claro. No, sí se ve. Si tú te fijas aquí, esta región de aquí, más o menos donde estoy, ¿sí ven mi cursor? Sí. ¿Dónde me estoy moviendo? Sí, se mira. Ok, mira ya. Bueno, entonces aquí lo que estamos trazando es la línea que correspondería a 0.15 Hz, que es lo que les dije que era la división entre alta frecuencia y baja frecuencia. Y si se fijan, a la izquierda de esta línea
lo que tenemos es una pendiente que es prácticamente cero. ¿Qué quiero decir? Que en esta región lo que tenemos es una dinámica que es más bien totalmente adaptable, que es una dinámica totalmente azarosa. Pero después de eso, en la región de 0.15 a 0.4 Hz, que sería la que corresponde en esta región, lo que estamos obteniendo en realidad es una recta que tiene una pendiente de -1, algo invariante de escala. Entonces, aquí también en el ritmo cardíaco, si somos estrictos y graficamos con cuidado las cosas, sí tenemos dos pendientes, y estas dos pendientes lo que me están hablando de es que en una región tengo un parámetro que es el parasimpático, que hay una respuesta específica, pero en otra región del cuerpo, del ritmo cardíaco, lo que domina es un balance simpático vagal, que es este balance homeostático que se caracteriza por tener una homeostasis de -1. Entonces tengo dos dinámicas y aquí se ve también claro, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué es lo adecuado? ¿Dividir por bandas para su análisis? Sí. Okay. Por ejemplo, cuando estudias electroencefalogramas todavía es mucho más claro. Hay, sobre todo cuando estás haciendo actividades. El electroencefalograma, si yo trazo regiones que están, por ejemplo, relacionadas con actividad de ustedes que están ahorita observando mi pantalla, todo lo que tiene que ver con regiones frontales del cerebro, de electrodos frontales, van a tener mayor actividad que los electrodos posteriores. Entonces, van a ver que cada uno de ellos van a además tener bandas preferentes de observación, y entonces van a haber dinámicas diferentes dependiendo si están en alfa, en beta o en teta, y van a ser distintas estas pendientes también dependiendo si el sistema está activado o no. Ok. Sí, gracias. Y otra pregunta, en la gráfica más bien es que no me queda muy claro qué información nos aporta o cuál sería la interpretación del radio de frecuencias. Es que no le puse la gráfica. Cuando tú estás midiendo baja frecuencia y alta frecuencia, tú puedes escribir el sistema con estas dos cantidades que te dicen cuál es el contenido de frecuencias bajas de la señal y cuál es el contenido de frecuencias altas de la señal. Pero tú también puedes definir lo que es el cociente entre ellas, cuál es la razón entre baja frecuencia y alta frecuencia, que lo que te está midiendo es el ángulo de esta línea. Si pones en este punto los valores para cada sujeto, y entonces lo que me dice ese ángulo es qué proporción, en cierto sentido, tienes de energía gastada en altas frecuencias o bajas frecuencias. ¿Dónde está tu mayor consumo energético de la señal? ¿Dónde está? Si yo agarrara y dijera, ¿en qué me gasté toda la energía de mi sistema? Pues si tú tienes una LF muy alta y una HF muy baja, lo que quiere decir es que toda la energía, todas las calorías de tu sistema están consumidas en esta región de bajas frecuencias. Si lo tienes al revés, quiere decir que está consumida en la región de altas frecuencias. Quiere decir que está consumida en la respuesta simpático o en el balance simpático vagal. Y entonces puedes tú establecer en qué estás gastando la energía del sistema. Y eso también te habla de qué tan bien estás regulando el sistema y de qué tan sano estás. Ahora, ¿qué te mide el otro parámetro? El otro parámetro, en cierto sentido, te mide el área total bajo la curva, porque en cierto sentido te está midiendo la suma de baja frecuencia más alta frecuencia, pero con una métrica que te está diciendo en realidad cuál es si yo pienso cada una como energías diferentes, cuál es la energía promedio que se está involucrando en el sistema, pero como energía promedio, ¿cuál es el gasto energético total que estás tú involucrado en toda la señal? Eso es lo que te mide. Ajá. Entonces, por ejemplo, el radio de frecuencia me daría también
de manera intuitiva información acerca de cuáles son las frecuencias que aportan mayor información al sistema. Exacto, exacto. Y por ejemplo, aquí yo lo estoy haciendo para 2 dimensiones porque para el ritmo cardíaco me basta esto, o sea, me basta la región de bajas frecuencias y la de altas frecuencias. Pero para un electroencefalograma, al menos tengo 4 bandas de frecuencia involucradas. Entonces, para ti, bueno, para mí es imposible ver una gráfica en 4 dimensiones. Mi cerebrito vive en 3, no puedo verlas en 4 por desgracia, pero sí puedo trazar precisamente esta cantidad de radios de frecuencias ahora para las 4 variables. Y entonces me diría toda la energía que está involucrada completa en las 4 bandas diferentes. Ok, sí. Y puedo comparar pares de bandas de manera más intuitiva y más clara. Entonces, lo bonito de esto es que yo lo puedo extender. Estas definiciones no dependen de la dimensión del sistema. Puedo extenderlas a n dimensiones cuando tenga n bandas. Puedo definir una beta en la región alfa, una beta en la región teta, una beta en la región beta del encefalograma, y puedo yo también saber cuáles son los picos más prominentes de la señal y dónde están. Ok. Sí, muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces, también otra de las cosas que vimos fue sistemas complejos. Entonces vimos que los sistemas complejos son multicomponentes, son invariantes de escala que se caracterizan por tener correlaciones no lineales, hay autoorganización, surge comportamiento emergente y lo más importante, tiene la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno. Eso es lo que nos hace vivos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver la diferencia de enfoque entre médicos y físicos, primordialmente en qué se basa. En que ustedes cuando hablan de modelos, los médicos normalmente lo que están diciendo es que están hablando, o todos los que tienen especialidades en el área de la salud, el enfoque de los que tienen especialidades en el área de la salud cuando hablan de modelos es que utilizan un animal que sea mucho más fácil o mucho más simple de entender para poder comprender el comportamiento de seres humanos. O hacen pruebas en animales para probar, para ver si el medicamento funciona o no funciona, o si ciertas rutas funcionan o no funcionan. Entonces, por ejemplo, agarran y hacen modelos de ratoncitos para poder estudiar cómo van a reaccionar ante las vacunas para el COVID. Y si pasan las pruebas en los modelos de ratoncitos, luego ya los probamos en humanos. Entonces, normalmente en ciencias de la salud se hacen mucho lo que se llaman modelos animales, y a lo que se refieren cuando dicen es que vamos a hacer un modelo del cuerpo humano o un modelo fisiológico, es precisamente en este enfoque de construir modelos animales. Luego hay otros que son los que hacen ciencias de la computación, o economía o finanzas, todos ellos, que construyen modelos que son más bien basados en el que les mostré hace un momento de los diferentes ruidos. Agarran y tratan de establecer con características totalmente numéricas resolver ecuaciones o resolver sistemas que pueden utilizarse para luego reproducir condiciones que se ven en la vida real. Y entonces ellos construyen lo que son modelos, pero que son modelos más bien computacionales, que pueden ser, por ejemplo, modelos que ahora están muy de moda de inteligencia artificial, en la que toman el montón de datos de los sujetos que están en el hospital y con eso construyen, saben cuántos de esos sujetos mueren y saben cuántos sujetos de ellos sobreviven al ingresar al hospital por COVID. Y entonces con estos modelos ustedes dicen, mira, si tiene toda esta lista de parámetros, se lo meten al modelito que ya fue entrenado para aprender numéricamente cómo va a funcionar el sistema.
y entonces le meten un nuevo sujeto, los datos de un nuevo sujeto, y el modelito les dice con un 80% de éxito o un 90% de éxito, los mejores, que el sujeto va a sobrevivir o que el sujeto va a morir. Entonces, estos modelos son modelos netamente computacionales. Bueno, ¿a qué nos referimos los que hacemos sistemas complejos cuando decimos que queremos hacer modelos? Lo que hacemos es en realidad establecer abstracciones que tengan que ver con sistemas que reproducen las dinámicas que a nosotros nos interesan. Entonces yo quiero, por ejemplo, reproducir una dinámica que se encuentre justo en el punto de invariancia de escala. Si yo soy alguien que me dedico a computación, hago un ruido invariante de escala de 1 entre f y ya con eso estoy feliz. Pero si yo soy un físico complejista traumado, lo que hago es, no me basta eso, busco un sistema que tenga un punto crítico que justo sea la transición entre un estado aleatorio y un estado de dinámica determinista. Y justo el punto de transición, ese es el punto crítico y ese es el punto que yo voy a considerar como la homeostasis de mi sistema y ese es el que espero con invariancia de escala. ¿Y qué es lo que hago? Estudiar dentro de ese modelo que yo hice, cómo se compartan todos los parámetros de estas series de tiempo para luego poderlo aterrizar en los datos que yo mido del experimento. O, por ejemplo, yo quiero estudiar el cerebro. Yo sé que las señales cerebrales puedo pensar que son ondas eléctricas que se mueven en cada una de nuestras neuronas y luego se superponen todas ellas. Y entonces lo que yo quiero hacer es un modelo tipo Kuramoto en el que estoy analizando un montón de osciladores armónicos que se relacionan unos con nosotros. Y entonces así estudio correlación. O lo que quiero estudiar es un sistema que se autoorganiza. ¿Por qué? Porque ya vimos que esa es otra de las propiedades básicas de los sistemas complejos. Y entonces lo que estudio es un modelo tipo Daisy World o mundo de margaritas, en el que lo que yo quiero estudiar es un montón de agentes en los cuales unos absorben la radiación y otros mueren cuando reciben demasiada radiación solar. Y entonces, cómo estos sistemas interactúan entre sí para ajustar la temperatura del cuerpo donde están, para que sea la adecuada para que ellos vivan felices y contentos. Entonces, eso es lo que quiero enseñarles poco a poco. Creo que en la clase de hoy nada más vamos a poder cubrir uno de ellos, vamos a ver Easy, pero la idea es mostrarles que desde las ciencias de la complejidad podemos hacer modelos que nos digan diferentes tipos de comportamientos característicos de los sistemas complejos. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora si yo encuentro que puedo analizar con ciertos patrones específicos las series de tiempo, ahora sí yo podría decir, bueno, si esta serie de tiempo tiene todos estos parámetros que coinciden con un punto crítico, pues yo en principio podría decir, mira, esto parecería un punto crítico ahora en un sistema real. Entonces esa es la idea de hacer estos modelos de sistemas complejos, poder aterrizar las ideas que hemos estado viendo para analizar señales. Entonces, el primer modelo que vamos a ver es el modelo más simple que hay, que es el modelo de Ising. El modelo de Ising, ¿en qué consiste? Es un modelo de la física muy, muy básica de principios del siglo XX. Lo propuso Ising precisamente en 1900 como trabajo de su tesis doctoral, y era lo que él quería hacer una contribución a la teoría del electromagnetismo, porque quería entender los materiales ferromagnéticos. ¿Y qué era un material ferromagnético? Era un material que tenía imancitos, o sea, literalmente imanes, unos apuntando hacia arriba y otros apuntando hacia abajo, y entonces estaba queriendo construir el sistema y cómo se magnetizaba este sistema. Y entonces tenemos un sistema que es una red tan grande como ustedes quieran, con algunos que tienen el spin hacia abajo,
hacia arriba y otros que tienen el spin hacia abajo. Unos que tienen un +1 y unos que tienen un -1. Y simplemente al construir este sistema, Ising en 1900 probó que podía él describir cuál era la magnetización, es decir, simplemente vamos a sumar todos los imanes que están hacia arriba, les ponemos +1, todos los que tienen hacia abajo -1, los sumamos y entonces nosotros podemos decir cuál es la magnetización del sistema. Y entonces al estudiar la magnetización del sistema, como función de la temperatura a la cual se encontraba esta placa de imanes, lo que él encontró fue que precisamente había un punto en donde la magnetización pasaba de que prácticamente todos los imanes están alineados a una magnetización en que algunos estaban hacia arriba y otros estaban hacia abajo, todos desordenados. Y este punto de transición es al que le llamó, que es el punto donde está la temperatura crítica, es el punto donde ocurre esta transición de fase. Para los físicos o para los matemáticos, un punto crítico no es más que, desde el punto de vista ahora matemático, es un punto donde hay una transición de fase de segundo orden. Para todos los demás, bástenos entender que es un punto donde cambié la dinámica del sistema de tener todos mis imanes apuntando hacia arriba a tener la mitad de los imanes apuntando hacia arriba y la mitad apuntando hacia abajo. O sea, todos los imanes desordenados, no hay un orden global. Entonces pasé de tener una dinámica en la que todos los espines están alineados a tener una dinámica donde la mitad está hacia arriba y la mitad hacia abajo, no hay un orden global. La energía del sistema también tiene una transición justo en el punto crítico. Esto es lo que demostró Ising. Y bueno, lo que nosotros, lo que él demostró es que existía una transición de fase en esa temperatura crítica. Y bueno, voilà, ¿qué estamos escribiendo? Un sistema en el que tengo una dinámica que es totalmente determinista a una temperatura baja, a una dinámica que es totalmente aleatoria a una temperatura alta, y justo en el medio, bueno, tengo una temperatura crítica que se encuentra justo en el punto de balance entre las dos, en la justa medianera de las dos. Entonces, este es el modelo más simple que se les puede ocurrir entre dos dinámicas extremas, que es justamente lo que nosotros estábamos queriendo. Entonces, exactamente esa temperatura crítica, estos dos efectos de dinámica determinista o dinámica totalmente azarosa, se encuentran en este balance dinámico. Y bueno, hay muchas formas de calcularlos. Lo más importante es cómo lo calculo. Pues simplemente hago un modelito en la computadora en la que le pongo muy fácil. Construyo una red en la que cada cuadrito puedo tener un valor de +1 o -1. ¿Y cómo construyo la red? Pues finalmente lo que agarro y digo, bueno, si 3 de mis vecinos están apuntando hacia abajo, pues yo me voy con mis 3 vecinos, me apunto hacia abajo. Si 3 de mis vecinos están apuntando hacia arriba, pues yo me pongo con mis vecinos, o sea, hago lo que hacen los demás. Si todos apuntan hacia abajo, yo trato de alinearme con todos los demás. Si todos apuntan hacia arriba, trato de alinearme justo con los demás. Pero ¿qué pasa si yo no estoy? Si la mitad de los vecinos están hacia abajo y la mitad de los vecinos están hacia arriba. La mitad de mis vecinos le van a los Pumas y la mitad de los vecinos le van a la América. ¿A quién le voy yo? Pues simplemente lo que hago es que me echo un volado y dependiendo de lo que salga en el volado, si tengo suerte en el volado me sale Pumas y entonces le voy a los Pumas. Si me fue mal, pues entonces le voy a la América, ¿no? Entonces, tengo dos contribuciones, una contribución que está definida por la energía del sistema y una contribución que está definida por la contribución térmica. El volado lo he hecho pesado, o sea, no lo he hecho simplemente de cara o cruz, sino que tiene un cierto peso que depende de la temperatura, aquí es donde entra precisamente la temperatura del sistema. Entonces, bueno,
lo que hemos hecho es precisamente un arreglo de 1000 por 1000 espincitos apuntando hacia todos lados. Y entonces estamos viendo las tres dinámicas aquí. En la de la izquierda, ustedes lo que están viendo es una dinámica en la que el orden dominó. La temperatura es mucho menor que la temperatura crítica y todos los imanes están apuntando hacia arriba y hay unos cuantos que están apuntando hacia abajo. Hay unos cuantos que son positivos, azul claro, y hay unos cuantos que son negativos, azul oscuro. ¿Qué pasa cuando la temperatura es muy alta? Ya dijimos, la mitad de los imanes va a apuntar hacia arriba y la mitad va a apuntar hacia abajo. Domina el azar. Y en medio, ¿qué es lo que tengo justo en medio? En medio lo que tengo es un balance dinámico. Tengo que estoy justo en esta transición de fase, justo en este punto crítico. Y si ustedes se fijan, ¿qué es lo que le está pasando al sistema? Que se están formando islas, que se están formando regiones donde tengo todos los imanes apuntando hacia arriba y ya hay otras regiones donde todos los imanes están apuntando hacia abajo. Se están formando islas. Y lo más interesante es que pues en estas islas tengo pues magnetizaciones. Entonces esto es lo que explicaba el fenómeno de ferromagnetismo. Dentro de estas islas, todo está con el espín hacia arriba y otros todos están, y fuera de ellas están con el espín hacia abajo y entonces tengo imantación preferente en este material. Pero bueno, a mí no me interesa esto porque bueno, es un modelo muy bonito, pero yo lo que quiero es analizar que pues las series de tiempo, entonces quiero ver marcadores característicos de estas transiciones de fase en las series de tiempo de cada uno de estos sistemas. Entonces, si yo trazo las series de tiempo de cada uno de estos sistemas, por supuesto, si yo tengo un sistema en el cual el azar domina, voy a tener fluctuaciones tipo ruido blanco, temperaturas menores que la temperatura crítica, voy a tener algo que va a estar muy altamente correlacionado con los puntos anteriores, pero que va a estar fluctuando, voy a tener ruido browniano, que es lo que estoy viendo aquí, y justo entre los dos, en la temperatura crítica, tengo este movimiento tipo mariposa que estábamos diciendo. Entonces, obviamente, ahora lo que quiero ver es cómo se ven pues, los momentos estadísticos de estas tres series, ¿no? Entonces, en todas las gráficas que siguen, les voy a estar mostrando las gráficas. Cada puntito es una temperatura que nosotros simulamos en la computadora. Estas son temperaturas menores que la temperatura crítica, temperaturas mayores que la temperatura crítica. La temperatura crítica es justo este punto que ven aquí, pero nosotros tenemos una región en la cual tenemos esta transición de fase y la observamos claramente. Entonces, esto es lo que ya les habíamos enseñado, que esta era la pregunta que en realidad tenía Ising en su tesis, esto es lo que él quería explicar. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se ve la varianza? Bueno, fabuloso, la varianza justo en el punto crítico explota. ¿Qué quiere decir? Que tienes una altísima variabilidad. Entonces, si yo tengo datos en los que yo estoy viendo que la varianza es muy, muy grande, entonces estoy cerca de una región crítica. ¿Ok? Entonces la varianza está explotando en este punto crítico. Otra cosa que es muy interesante es que si ustedes se fijan en la fórmula para calcular la fórmula de la varianza depende de 1 entre n menos 1. Pero también depende de la distribución que tenemos en realidad de xi menos μ al cuadrado. Bueno, si tenemos cualquier distribución, la que ustedes quieran, que no sea invariante de escala, la que a ustedes se les ocurra, da la casualidad de que la varianza va a depender del tamaño de la muestra. Pero en el punto crítico, la varianza se vuelve independiente del tamaño de la muestra. Entonces, si ustedes quieren ver si algo es invariante de escala, si algo está en un punto crítico,
Otra medida muy interesante, otro biomarcador interesantísimo es que la varianza se va a volver independiente del tamaño de la muestra. Si la varianza depende del tamaño de la muestra, no estamos en un punto crítico. ¿Ok? La simetría. Nuevamente estoy midiendo el sesgo de la distribución. Recuérdenlo, es el tercer momento. Y vean qué divertido. Cuando la distribución se vuelve ruido browniano, lo que tenemos es que el sesgo de la distribución es 0, es prácticamente una gaussiana. Para temperaturas menores de la temperatura crítica hay cierto sesgo, pero el sesgo es máximo justo cuando estamos entrando a la región en donde la temperatura es exactamente la temperatura crítica. Y esta transición de fase en el sesgo es característica también. Entonces el sesgo va a cambiar de manera prácticamente como si estuviéramos en una discontinuidad justo en un punto crítico. La kurtosis de la serie del tiempo también es discontinua. Aquí estamos viendo que también tenemos esta discontinuidad. Recuerden, en este caso no, esta de aquí está sin restarle el 3 a la kurtosis. Y bueno, lo que vemos es que tanto para temperaturas muy bajas como para temperaturas muy altas, la kurtosis es prácticamente la de una gaussiana, pero justo en la región crítica hay una kurtosis que es mucho mayor. Las distribuciones son muy leptocúrticas y luego se vuelve muy platicúrtica. Entonces pasa de ser leptocúrtica severa a platicúrtica severa, pero el cambio es drástico. ¿Ok? Si yo trazo la función de autocorrelación de la señal y lo que veo es el punto cuando la función de autocorrelación se me vuelve 0, entonces lo que vemos, lo que me está midiendo la función de autocorrelación es precisamente la memoria de corto alcance del sistema y vemos que se maximiza justamente en la temperatura crítica. Entonces la autocorrelación de la señal es máxima en el punto crítico. Y ahora aquí está precisamente lo que decía Mireya hace un momento. ¿Qué pasa si tenemos que la transformada de Fourier tiene dos pendientes? Aquí si se fijan, para todas las temperaturas, esa es una temperatura de 3.5, casi todo el tiempo la pendiente era 0 y luego tuvo una pendiente positiva, bueno, una pendiente negativa. Esta rosa también. Entonces, si ustedes se fijan, precisamente tenemos dos dinámicas en el sistema, justo en la transformada de Fourier. ¿Qué pasa en el punto crítico? Que esas dos dinámicas ya no existen. Tenemos una sola dinámica para todo el sistema y es una dinámica que tiene una pendiente de -1. Entonces, justo este paso de tener líneas quebradas a tener una línea continua caracteriza a este punto crítico en un sistema de ICI. ¿Ok? Entonces el sistema, el espectro de potencia se volvió invariante de escala, que es lo que estoy mostrando aquí. Y bueno, estos son las gráficas nuevamente, estoy ahora, esta no es de ruidos, esta es la misma gráfica que les enseñé hace ratito de ruidos, pero ahora con la magnetización del modelo de ICI. Entonces, para temperaturas muy bajas, la serie es prácticamente una constante. Para temperaturas muy altas, es una serie totalmente azarosa. Entonces, como esto solo tiene un valor característico, su histograma es totalmente leptocúrtico, es una línea, pero angostita, angostita, angostita. Cuando nosotros cuando nosotros estamos en un sistema azaroso, tiene un cierto ancho, pero lo interesante es que el punto de transición entre estas dos dinámicas justamente pasa a tener una distribución con una cola larguísima hacia este lado y estar muy lejano de ser una distribución gaussiana. Estas son los Power Spectral Densities. Se fijan, estos de aquí son prácticamente sobre una línea. Esta es una elipse angosta, pero cuando nosotros aumentamos cada vez más la temperatura, esto cada vez se vuelve más una esfera, y estas son las gráficas de PSD que les estábamos diciendo.
Y esto es con energías. En energías todavía son más claras las diferencias entre una dinámica y la otra. Nada más para terminar de las dinámicas características del modelo de Ising, pues nosotros tenemos que, que en el modelo de Ising, para temperaturas bajas, la distribución tiene una cola muy, muy larga, pero es prácticamente durante mucho tiempo fue una distribución que tiene una pendiente cero, o sea, tenemos dos dinámicas. Para temperaturas muy, muy altas, todo el tiempo es aleatorio, y justo el punto donde hay esta invariancia de escala ocurre a la temperatura crítica. Si nosotros vemos ahora los de Poincaré, en los de Poincaré vemos que esto está prácticamente en una línea. Aquí vemos una elipse, es una elipse angosta, pero es una elipse, y para el caso de temperaturas enormes es una circunferencia. Entonces, todo lo que nosotros habíamos ya visto como características de los sistemas que estábamos estudiando entre dos dinámicas de ruidos, también lo podemos ver ahora con un modelo que tiene que ver con que estamos hablando de dos dinámicas de comportamientos diferentes, una dinámica determinista y una dinámica azarosa. ¿Ok? Y bueno, estas son variabilidades de ritmo cardíaco, nada más para ver cómo aplico estas ideas en fisiología. Este de aquí es un sujeto muy viejito, es un sujeto de 80 y tantos años, y bueno, lo que vemos es que en realidad tiene una pendiente de menos 1.5, ajá, de este lado, y toda la región de altas frecuencias tiene una pendiente prácticamente de cero. Tenemos las dos dinámicas, pero lo interesante es que cuando nosotros estamos analizando un joven, este es un joven de 25 años sin ninguna comorbilidad, masculino, y bueno, lo que vemos es que esto tiene una pendiente de menos 1.1, o sea, efectivamente muy cercana a menos 1. Esta es una elipse muy bonita, este es mi sujeto de control, y estos de aquí son los que les estoy presentando, son los que va a trabajar Vero, que son los sujetos que viven en condiciones de calle, y este tiene una pendiente de menos 0.008, o sea, prácticamente cero todo el tiempo, y el diagrama de Poincaré del sujeto es un circulito, es totalmente adaptable, ¿no? Es totalmente estocástico. Entonces, 5.18. Doctora, yo tengo una pregunta en la gráfica pasada, perdón. Ah, bueno, antes de que pase, sí. Ajá. Pero en la última columna entiendo que son los chicos en condición de calle. Sí. En medio, chicos jóvenes, me parece. Un chico joven. Estos son viejito, uno. ¿no? Ajá. Ajá, y la primera columna uno y uno. Y uno típicos de las distribuciones. Ajá, pero son muy parecidos, ¿no? El del viejito y el del medio. Sí, es un viejito sano, bonito y todo, pero no, si te fijas, el viejito tiene una pendiente de menos 1.5, o sea, está más cerca de menos 2, y el joven es una pendiente de menos 1.1. O sea, tal vez a ojo no se ve tan clara la diferencia, pero bueno, este es menos 1.5, está más inclinada que esta, que es menos 1.1. Entonces sí hay una diferencia. El Poincaré también, SD1 entre SD2 es una elipse más cercana a 0, y este es una elipse de 0.3, algo así más o menos. Ok. Y el del último sería como la condición de enfermedad que se puede ir a cualquiera de los dos extremos, ¿no? Enfermo te puedes ir a cualquiera de los dos extremos. Ajá. Por y ejemplo, alguien con COVID, como mostró Vania, se va hacia el lado de homeless, pero alguien con diabetes, como yo les mostré en los artículos que ya les mandé que leyeran, se va hacia el lado de la izquierda de rigides. Ok, ya, gracias. Y bueno, ¿por qué presenté los modelos? Porque lo bonito del modelo de Ising es que precisamente las gráficas coinciden, o sea, el resultado que ves visualmente es muy similar a lo que estamos llegando con este análisis, ¿no? Entonces,
nuestro modelo lo podemos aterrizar con un modelo que en realidad Ising lo que representa es un modelo en el que se consideran dos dinámicas posibles en un sistema y hay un punto de transición entre estas dos dinámicas que los físicos llamamos punto crítico, aunque no es muy exitoso para los médicos porque nuestro punto crítico desde el punto de vista del modelo de Ising correspondería al estado de homeostasis y los puntos fuera del punto crítico serían los que serían enfermedad. Entonces, la anotación de los dos es la que nos hace diferentes, ¿no? Doctora, sí, adelante. Una duda tal vez un poco redundante, pero para aterrizarlo un poco en mi idioma. Sí, claro. El modelo de Ising, entonces, pensando en esto de la propuesta inicial, ¿no? De las temperaturas críticas. Mi punto crítico, por ejemplo, yo que trabajo con el cerebro, sería un cerebro sano. Mi punto con una temperatura crítica, digamos, mayor, sería un cerebro enfermo, pero también... Aleatorio. Ajá, ok. Y la diferencia con el otro es que también es un cerebro enfermo, pero es como... Robusto. Robusto, ok. Perfecto. Si Gracias. Quieres pensarlo, Nelsi, como enfermedades del sistema nervioso, el de la izquierda es un sistema en el cual todas las señales cerebrales se han acoplado, que todas las señales electroencefalográficas están acopladas. Por ejemplo, un cerebro de un paciente en coma. Y en cambio, el de la derecha sería un sistema en el que todas las señales son caóticas, en el que no hay ninguna correlación entre una señal y otra del cerebro, que todas están fluctuando de manera azarosa, que sería, por ejemplo, un ataque epiléptico. Epiléptico, ok, sí, perfecto. Muchas gracias, doctora. Entonces, para que con eso ya les queda más claro qué es. Y esto es exactamente lo mismo que con lo que vimos con ruidos en las veces pasadas y que ahorita también repasamos de los ruidos. Es exactamente el mismo tipo de gráficas, ¿no? Todas nos llevan a las mismas conclusiones. ¿Y cuál modelo utilizo? Pues para representar a mi sistema y que más se adapte a los datos y el que me permita contar mejor la historia. Que finalmente yo siempre he dicho que los científicos lo que somos contadores de la... Nos hacemos preguntas para contestar, pero a la hora de contestarlas contamos historias, ¿no? Entonces somos cuentacuentos también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No me gustaría empezar el siguiente tema porque lo voy a dejar a la mitad y lo voy a dejar a la mitad durante 2 semanas. Entonces, lo dejo ahorita con el modelo de Ising y la próxima clase vemos los otros 2 modelos. Vamos a ver 2 clases más de modelos. Una que son el modelo de Kuramoto, que es el modelo estándar para explicar precisamente el cerebro, para analizar datos cerebrales. Y luego vamos a ver un modelo típico de un sistema autoorganizante, que es el de Daisy World. Y posteriormente quiero ver modelos de presa depredador y modelos epidemiológicos, porque además de que están muy de moda ahorita por el COVID, son un ejemplo típico de un modelo que lleva a causa. Y entonces hay que entenderlo muy bien y que con este análisis de series de tiempo se entiende perfectamente y no parece algo tan extraño que surjan comportamientos caóticos, sino que es algo que surge naturalmente en el sistema. Entonces, aquí lo dejaríamos por hoy. La tarea es directamente sus proyectos, los avances en los proyectos es lo que vamos a revisar la próxima sesión, ¿no? Entonces, es directamente los avances del proyecto. La fecha de entrega está mal puesta, en realidad sería hasta el 8, hasta el 10, hasta el 12 de abril, ¿no? Tienen 2 semanas completitas para poder trabajar sus datos. Si se atoran, escríbanme, yo estoy totalmente localizable para todos ustedes en vacaciones. Algunos de mis alumnos ya saben que cuando en realidad
hago lo que me gusta, que es divertirme haciendo ciencia, es precisamente fines de semana y vacaciones. De lunes a viernes hago más bien cosas administrativas que no son mi pasión, y los fines de semana y vacaciones me divierto haciendo ciencia. Así que siéntanse con toda la confianza de escribirme y preguntarme, ¿ok? También pueden contactarme por WhatsApp, encantada. Para eso estamos, ¿no? Y además estoy muy contenta porque he visto proyectos interesantísimos y estoy muy interesada también en poderles meter la mano en lo que sea. Algunos que les debo datos, por favor, escriban un correo, de preferencia mañana, recordándome que me falta que les envíe sus datos para que ya se los mande directamente. Nada más díganme, me faltan mis datos de homeless, me faltan mis datos de ritmo cardíaco, lo que sea. Me comprometo que ahora sí se los mando totalmente. Ya varios de mis colaboradores ya me los hicieron llegar, nada más que esta semana no pude organizarme para mandárselos, pero ya se los mando. Muchas gracias, doctora. Gracias. Pues felices vacaciones y espero que avancen muchísimo en sus proyectos. Igualmente, gracias. Gracias, doctora. Felices vacaciones. Gracias, doctora. Felices vacaciones. Gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego, gracias. Adiós, adiós. Hasta luego, chicos. Doctora, Sí, claro, Vania. ¿qué cree que ya grafiqué el Poincaré de frecuencia respiratoria? Pues si quieres enseñarlo. Es que no lo tengo en esta máquina, pero se le envió ahorita en el correo. Pero tengo dos outliers, que es de frecuencia respiratoria, uno de 135 y uno de 115. Entonces, El de 135 suena totalmente fuera de rango, ¿no? sí. Yo se hubiera muerto, ¿no? Bueno. Ajá, sí. Bueno, es que estamos hablando. ¿Ese cuánto tenía de oxigenación? No hice la correlación, pero pues yo creo que sí, hay algo anda mal. Chécate los valores que tiene de oxigenación, ese de 135 y el de 115. Si tienen oxigenaciones demasiado bajas, los excluimos del análisis. Precisamente la justificación es esa, que son sujetos que tal vez están demasiado enfermos. Sí, yo creo que sí, porque tengo una saturación como de 12 o algo así, o sea, es un valor bien chiquito, entonces yo creo que sí los vamos a excluir, pero aún así el Poincaré salió de 1.001. ¡Ah, perfecto! Sí. Oye, eso se espera. Sí, está Sí. fabuloso. Okay. Sí, tengo estas gráficas que estábamos mostrando ahorita, el tuyo sale precioso. Sí, salió muy ideal. Entonces voy a revisar esos outliers y a ver cómo me sale el nuevo Poincaré sin esos. A ver Sí. De todas formas, yo creo que te va a salir bastante bien. Sí. Entonces, chécalo y creo que tenemos un artículo muy bonito, Vania. También aprovechémoslo para irlo escribiendo ahora en vacaciones. Esto de que sea como de libro es muy bonito para nosotros desde el punto de vista de pensarlo, pero nos habla de que la enfermedad es gravísima. O sea, que no estamos, que además de que es una enfermedad sistémica generalizada, es una enfermedad que altera totalmente la respuesta cardíaca y la respuesta respiratoria, a tal grado de que los sujetos ya no tienen su set point, han perdido totalmente el set point. Sí. Sí, está muy interesante el análisis porque me sorprendió muchísimo, o sea, que siendo un sistema pues vivo, ¿no? Fisiológico, son personas que están ahí y sabes que salen esos. Sí, es lo mismo que veamos, lo mismo que dijo Antonio la primera vez que analizó los datos, que la red estaba totalmente desconectada y que jamás se había imaginado que una red pudiera estar totalmente desconectada. Sí, está muy interesante. Eso es interesantísimo. Sí, la enfermedad es muy grave, mucho más de lo que parece y mucho más interesante también desde el punto de vista para nosotros, ¿no? Sí, doctora. Pues a ver qué sale ese análisis. Yo estoy emocionada antes de ver todo, pero sí voy a avanzarle en vacaciones y ya, a ver cómo avanzamos. Perfecto.
Y bueno, también te encargo mucho que me mandes el link de cuando nos toca a nosotras, ¿no? Sí, doctora, sí, no se preocupe. En cuanto Y lo cuando tenga, te se lo toca tu mando. cartel, ¿no? Sí, sí, es el 7 de abril, me toca un día antes. Ah, ok. Te toca el 7 de abril. Muy Sí, bien, nada más me confirmas el link y la hora para claro estar que por sí. ahí. Sí, doctora, muchas gracias. Ahí se lo Nos mando. vemos, Vania. Que Hasta esté muy luego. bien. Hasta luego. Bye. Pues felices vacaciones, Oscar. Creo que tú y yo ya no nos vemos. Cuídate mucho.